7 minutos, estamos listos para revisar la actualidad internacional este miércoles en Primera Página. Iniciamos en Estados Unidos. Les contamos que Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado este martes de homicidio agravado y otros 6 cargos por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Las autoridades anunciaron que, de ser hallado culpable, se solicitará la pena de muerte contra este joven. El fiscal declaró que tomó la decisión de manera independiente y basada en las pruebas disponibles, como el ADN hallado en el gatillo del arma recuperada. También destacó el testimonio del compañero de apartamento de Robinson, quien aseguró que el acusado confesó el crimen por mensajes. Kirk, de 31 años, aliado cercano del presidente Donald Trump y fundador de Turning Point USA, fue asesinado hace una semana durante una conferencia universitaria en Utah. El activista recibió un disparo en el cuello, efectuado con un rifle de mira telescópica desde un tejado. Tras una persecución de 33 horas, Robinson fue detenido la noche del jueves gracias a la mediación de su familia. Se encuentra bajo custodia sin derecho a fianza y enfrentará la justicia por un total de 7 cargos relacionados con este asesinato. Y vamos ahora a Colombia porque casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla de las FARC fue sentenciada por primera vez a 8 años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia. 7 ex jefes rebeldes, entre ellos su último comandante, conocido como Timochenko, recibieron una pena de 8 años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel por la comisión de más de 21.000 secuestros. Los acusados, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022, tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas, como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron. Dentro del caso 01 denominado toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes por las FARC, en la que se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las FARC, que fuera la guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. La Jurisdicción Especial para la Paz tardó más de 7 años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad, como reclutamiento de menores. Hablamos ahora de Ecuador. El presidente Daniel Noboa declaró este martes estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país ante las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. Con esta medida, el precio del combustible subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón, lo que generó rechazo social. Camioneros bloquearon las vías el lunes, aunque la policía logró despejarlas. Este martes, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció cerrada por manifestantes, pero fue liberada luego por las fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito. Los colectivos de trabajadores y estudiantes encabezan estas protestas, argumentando que el alza del diésel impacta directamente en el costo de vida en Ecuador. Para contener las manifestaciones, el gobierno ordenó operativos policiales y militares en las zonas más conflictivas. El decreto del presidente Noboa incluye la suspensión de la libertad de reunión en las 7 provincias bajo estado de excepción. Además, otorga a las fuerzas del orden facultades para impedir y desarticular concentraciones que amenacen la seguridad ciudadana durante un periodo de 60 días. Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue trasladado este martes a un hospital en Brasilia tras sentirse mal durante su prisión domiciliaria, y esto tras la condena también emitida por el máximo tribunal brasileño. Se trata de una emergencia médica mientras cumple su prisión. Según su hijo, el senador Flavio Bolsonaro presentó una fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja. El exmandatario de 70 años permanece bajo arresto domiciliario desde agosto en su residencia de la capital, por lo que el traslado se realizó bajo estricta custodia policial. La semana pasada fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva.
Bolsonaro ha reportado en los últimos meses problemas de salud recurrentes, los mismos que usó su defensa para justificar su ausencia en las audiencias del juicio. Varias de estas complicaciones derivan del ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de 2018. La condena contra el líder de derecha aún no es firme, ya que la Corte Suprema debe resolver las apelaciones presentadas por su equipo legal y por otros 7 ex colaboradores sentenciados en este mismo proceso. Mientras tanto, continúa bajo arresto preventivo. Hablamos ahora particularmente del Medio Oriente. Israel lanzó este martes una ofensiva sobre la ciudad de Gaza y sus tropas avanzan hacia el centro de esta metrópoli, que es la principal del enclave palestino. Así lo anunció el ministro de Defensa Israel Katz durante la jornada de este miércoles o de este martes, y esto luego de que el secretario de Estado Marco Rubio, de visita en la región, respaldara su objetivo de erradicar al grupo Hamas. Cuanto mayor sea la intensidad del ataque aquí, más directamente se derrotará a Hamas. Eso también crea una mayor influencia en lo que respecta a la cuestión de los rehenes. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza y responsabilizó al primer ministro Benjamín Netanyahu y a otros dirigentes. Por su parte, Israel criticó el informe al que calificó de sesgado y falso. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, indicó que se acumulan las pruebas de lo que ocurre en Gaza y que corresponde a la justicia decidir si se trata o no de un genocidio. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que el lunes se reunió con Netanyahu, visitó el martes Qatar, otro aliado de Washington, que la semana pasada fue escenario contra dirigentes de Hamas que se encontraban en Doha. El jefe diplomático de Washington dijo que si hay algún país en el mundo que pueda ayudar mediante una negociación, ese es Qatar. Y advirtió que hay una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo de alto el fuego, por lo que no se trata de meses, sino probablemente días. Y hablamos ahora de Europa porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este martes una visita de 3 días al Reino Unido con una agenda centrada en comercio y en los conflictos de Gaza y Ucrania. Acompañado por su esposa Melania, fue recibido en el aeropuerto de Stansted por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper. Este miércoles viaja al castillo de Windsor, a menos de 40 kilómetros de la capital, lo que le permitirá mantenerse alejado de multitudes y protestas que ya se ven en su contra. Decenas de manifestantes se concentraron en la calle principal de Windsor con pancartas y consignas contra Trump. Este jueves, el primer ministro británico Keir Starmer se reunirá con él para firmar acuerdos valorados en $13.600 millones, con énfasis en nuevos proyectos nucleares. En esa reunión también abordarán un pacto comercial que permitió al Reino Unido evitar los aranceles más duros impuestos por Washington. La visita de Trump ocurre tras la destitución del embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por sus vínculos con Jeffrey Epstein, apenas un año después de haber sido nombrado por Starmer. Y para finalizar, hablamos de Rusia y su presidente Vladimir Putin, quien este martes indicó que 100.000 militares participan en las maniobras conjuntas con Bielorrusia. Esto lo hizo durante una visita sorpresa a los ejercicios que se llevan a cabo cerca de las fronteras con la OTAN. Minsk había anunciado antes que solo 7.000 militares participaban en la etapa bielorrusa de las maniobras que fueron observadas por representantes del ejército estadounidense. El objetivo del ejercicio es desarrollar todos los elementos necesarios para la protección incondicional de la soberanía y la integridad territorial y repeler una posible agresión contra el Estado de la Unión. Las maniobras están diseñadas para simular la ocupación del corredor Suwalki, un área estratégicamente importante en la frontera de Polonia, que es el punto de acceso más corto al enclave báltico ruso de Kaliningrado desde Bielorrusia. Las maniobras Zapad mantienen en alerta a los miembros orientales de la OTAN tras el derribo de drones rusos en Polonia la semana pasada, que hizo que Varsovia cerrara la frontera del país con Bielorrusia. El gobierno polaco dijo que estacionaría a unos 40.000 militares cerca de la frontera durante los ejercicios. Rusia afirmó que durante las maniobras ensayó el lanzamiento de su misil hipersónico Zircon desde una fragata en el mar de Barents.
Además, todo esto es tecnología moderna utilizada en operaciones de combate práctico y los planes de entrenamiento se basan en la experiencia obtenida durante la operación militar especial. India, Irán, Bangladesh, Burkina Faso, Congo y Mali también participaron en las maniobras que anteriormente eran solo un ejercicio conjunto ruso-bielorruso, según las agencias rusas de noticias. Alrededor de 200.000 militares participaron en las maniobras Zapad 2021, meses antes de la invasión rusa a Ucrania. Estas maniobras entre Rusia y Bielorrusia llegan en momentos de tensión en Europa del Este, después de que Polonia y Rumanía denunciaran recientemente la incursión de presuntos drones rusos sobrevolando el espacio aéreo en su territorio, y esto desde luego ha generado una respuesta de la OTAN e incluso la invocación del artículo 4 por parte de Varsovia para que los países aliados generen consultas en el marco de estas tensiones y evitar una mayor escalada de parte de Rusia, que es lo que han denunciado. Mientras tanto, Moscú ha negado cualquier incursión de artefactos de su país en esas naciones pertenecientes tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Así se mantienen entonces estas situaciones y las tensiones en el mar entre Rusia y Ucrania, que tiene más de 3 años. Con esta información, amigos, cerramos la actualidad internacional este miércoles aquí en Primera Página. Vamos a hacer una pausa y al regreso comienzan las entrevistas aquí en su primer punto informativo. Ya regresamos con más.